El espejo de la luna, un programa donde encontrarás los temas comunes y no tan comunes, desde un punto de vista joven. Conduce Selena Arce. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Espejo de la Luna. Hace mucho tiempo que no he subido un episodio a este podcast. El último que subí fue hace 3 meses y se llamó Vivir en el Futuro. Poco tiempo después, Alan subió otro que se llamó El Arte es Arte. Si alguno de ustedes sigue el podcast en el canal de YouTube, se habrán dado cuenta de que hace poco subí un video llamado Mi Primera Publicación, que tiene que ver con cosas de mi trabajo. Pero fuera de eso, no he subido nada más en ninguna de las plataformas del podcast. Y sé que se estarán preguntando por qué. A la par que hablamos de esto, me gustaría hablar de nuestro tema de hoy, que es iniciar un proyecto. Sé que muchos de ustedes, especialmente los que me conocen, dirán que este podcast no ha fracasado. Y creo que tienen razón. Repito, las personas que me conocen se habrán dado cuenta de que yo participo en muchos proyectos. Y gracias a mi suerte y a mi trabajo, la mayoría de ellos han tenido éxito. Pero yo llegué a pensar en un punto que este podcast no era uno de esos proyectos. Poco después de la grabación del primer episodio de la segunda temporada, que se llamó La presión de los adolescentes y que tuvimos como invitada a mi amiga Dana, tuvimos unos problemas técnicos que también dificultaron un poco la grabación del podcast. Ese problema técnico me quitó muchísima inspiración para seguir grabando y es justamente lo que quiero tratar. Ya habíamos hablado anteriormente de cuando empiezas un proyecto nuevo, cuando quieres vivir en el presente y quieres seguir adelante. Habíamos hablado de cómo todo estaba en ti en el último episodio de la primera temporada e incluso habíamos hablado de el tiempo y ser duro con uno mismo. Y estos temas, aunque no lo crean, tienen mucho que ver con lo que sucedió en el podcast. Una vez que empiezas un proyecto, uno siempre espera lo mejor para él. Sin embargo, son pocas las personas que llegan a ser realistas en cuanto cuánto tiempo, valga la redundancia, va a tomar que tu proyecto sea como tú quieres. No lo sé, si uno quiere poner un negocio y quiere que su negocio sea exitoso, no va a suceder de la noche a la mañana, aunque hay gente que piensa que va a suceder en un corto lapso de tiempo. Si uno publica algo en internet, un video, por ejemplo, sucede mucho en el caso de los youtubers, hay muchos youtubers que piensan que el éxito va a venir con menos de 2 videos. A pesar de que muchos youtubers han dicho que les ha tomado años e incluso décadas llegar al punto en el que están. Tenemos ese error de creer que las cosas buenas llegan luego y que el trabajo que pusimos en ya hacerlos, por ejemplo, el trabajo que puse yo en hacer este podcast, iba a ser suficiente y no tenía que hacer absolutamente nada más. Y al igual que todas las personas de ejemplos que mencioné, yo también estaba equivocada. Cuando uno comienza un proyecto, de lo que sea, uno tiene que estar consciente de que esto es un proyecto a largo plazo. Y creo que esas son las cosas que nunca nos enseñaron en ningún momento cuando nos motivaron a abrir un negocio. Cuando motivan a alguien a abrir un negocio de comida, le dicen que va a tener mucho éxito, pero no le dicen en cuánto tiempo. Y obviamente el camino al éxito es largo y hay veces en las que va a parecer que no hay ningún éxito en lo absoluto. Si alguna vez han ido a algún restaurante o una fonda que está llena de gente, es seguro que ese lugar tiene éxito. Pero si alguna vez pasan en alguna otra hora del día o incluso unos 2 o incluso 3 años antes, dependiendo de cuánto tiempo tenga ese lugar, uno no sabe si el lugar estuvo igual de lleno o si las personas que están cocinando ahí, siguiendo el ejemplo, son igual de felices de lo que son en el presente. Existen muchas profesiones que sí se concentran en esto del fracaso, por decirlo de una forma, y el éxito a largo plazo. Y es una de las razones por las cuales las carreras no son aceptadas, por decirlo entre comillas. Tal es el caso de cuando uno se dedica al cine, a la música o alguna otra carrera del arte. Ahí sí la gente te dice que te va a faltar mucho tiempo para llegar a tener una vida siquiera digna, que de eso no vas a comer. Incluso llega a ser el caso de las personas que estudian alguna ciencia social, como comunicación, como yo estudio, como sociología, administración pública, en algunos casos, antropología y cosas así. Ahí sí nos dicen que las cosas son a largo plazo y que es muy probable que pasen muchos años antes de que tengamos la posibilidad de tener una vida digna. Pero ¿por qué cuando tenemos un proyecto no nos dicen eso? Creo que tenemos muy poca cultura acerca de los proyectos y tenemos
muchísimo más cerca de las carreras y eso está completamente mal. Como yo les había dicho al principio, este podcast tuvo algunos problemas técnicos después de la grabación del episodio 1 de la segunda temporada. No sé si esto ya lo mencioné, pero esto me quitó muchísima motivación a seguir adelante. Para los que no lo saben, este podcast lo tomé yo como el proyecto abandonado de alguien más y lo seguí porque quería quedar bien con ciertas personas en aquel momento. Pero conforme fue pasando el tiempo, yo perdí la inspiración sobre saber de qué hablar. Era muy difícil de igual forma adaptarme a los tiempos en los cuales yo podía y tenía que grabar este podcast. No era como un proyecto completamente mío en el que yo decidía cuándo grabar. Y creo que eso en parte estuvo bien porque eso me volvió una persona constante en los episodios que subía. Justamente tomen el ejemplo y vean la consecuencia de que después de que tuve ese problema técnico yo dejé de grabar. Y creo que esto tiene mucho que ver con la motivación. Cuando un proyecto en general fracasa, bien puede ser por todo esto que les digo de que la gente cree que el éxito va a venir muy rápido o simplemente porque las personas tomaron una decisión precipitada. Y no me lo tomen a mal, yo soy de ese tipo de personas que piensa que tomar decisiones precipitadas a veces y vivir la vida al máximo y decir de vivir como si no hubiera un mañana es bueno. Yo creo en eso, pero hay cosas que no deben de decidirse de esa manera. Hay cosas que uno tiene que pensar y no específicamente porque involucren algún dinero, sino simplemente porque van a involucrar tu tiempo, tu esfuerzo e incluso tu estrés o tu motivación. Por ejemplo, cuando una persona quiere abrir, siguiendo el ejemplo, una fonda, le tienen que decir que lo piense bien y en todo lo que va a hacer, porque una fonda no es solamente servir comida, hacer la comida, también tiene que ver con la renta de un local, los permisos, si la persona va a cocinar sola, si la persona va a servir sola, si ella también va a hacer las cuentas, son cosas que se tienen que preparar muy bien. Y esto sucede igual con cualquier proyecto. Si tú vas a tener un canal de YouTube, en el momento tú dices, ok, esto va a ser muy fácil, tú solo grabas, editas y subes. Y en el momento se escucha muy fácil y puede llegar a serlo, puede. Pero por supuesto con el tiempo uno se da cuenta que un proyecto es un compromiso, no es un hobby como tal, es un compromiso. Siguiendo este ejemplo de YouTube, una vez que una persona se compromete a subir videos, por ejemplo, cada 2 días, cada 3 días, incluso una vez a la semana, uno se tiene que organizar con todo lo demás que tiene en su vida para grabar y editar un video y subirlo en el mismo día cada semana. Y eso puede sonar padre hasta eso, pero llega un punto en el que no sabes qué hacer. Se te pueden acabar las ideas y eso no es solamente en el canal de YouTube, también puede suceder, por ejemplo, en la fonda. Si tú has servido diferentes platillos, en algún punto se te van a acabar las ideas. Si tú estás escribiendo, por ejemplo, un libro y en algún momento también se te van a acabar las ideas. Si tú quieres abrir, por ejemplo, no sé, una tienda de belleza, en algún momento se te va a acabar la inspiración o ya no vas a tener idea de qué otros productos puedes incorporar en tu tienda. Y esto aplica para cualquier tienda. Si tú quieres ser un artista independiente, va a llegar un punto en el que vas a tener un bloqueo. Y hay cosas, esas cosas que nunca nos dijeron que teníamos que tener cuidado. Y justamente eso es lo que me sucedió a mí. Llegó un punto en el que yo no sabía exactamente de qué más hablar en mi canal, en el podcast, porque había menos temas de los que yo podía hablar de lo que yo creía. Probablemente tenía que ver con las cosas que estaban sucediendo en mi vida, sí, pero no puedo esperar a que las cosas pasen en mi vida como para que yo tenga de qué hablar. Uno no puede esperar, por ejemplo, en YouTube a que le pasen cosas o que algo se haga viral para saber de qué hablar. Un escritor no puede esperar a que le rompan su corazón para saber de qué escribir. Igual es lo mismo con las tiendas. Una persona no puede esperar a que un producto de belleza o una bebida o algo sea viral para empezar a venderlo. Uno tiene que ser constante. Y cuando un proyecto fracasa, uno siente que no solamente no fue constante, sino que no se esforzó lo suficiente o incluso que la persona como tal es un fracaso. Todo esto de ser constante es algo que suena muy fácil, pero no lo es. Todo esto de la constancia tiene muchísimos ejemplos y se puede pensar incluso con tener un bebé. O sea, se puede pensar con tener un perro, con tener una casa, tener un trabajo. Hay constancia en todas partes y en todas siempre hay algo que perder. Cuando compras una casa tienes que ser constante con los pagos porque si no lo puedes perder.
perder. Cuando tienes un trabajo, tienes que ir todos los días de manera constante, tienes que trabajar porque si no lo puedes perder. Es muy importante saber de la constancia y es el momento en el que te das cuenta que un proyecto no es solamente un hobby. No tanto porque una persona, y en este caso sigamos hablando del podcast, planee vivir de eso, por supuesto que no, pero en el momento en el que te das cuenta que hay gente que espera que hagas algo, tú tienes la obligación de hacer algo, tú sientes esa ansiedad de que si no lo has hecho, no te va a ir bien. Tú tienes esa ansiedad de que tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Y aunque no lo hagas, lo vas a seguir sintiendo y te vas a sentir peor si no lo haces. Todo esto de la constancia te da a entender qué tan responsable o qué tan irresponsable eres. Y no digo esto de una mala manera, sino en general qué tan responsable eres tú. Tal vez te hace falta aprender un poco de responsabilidad, porque obviamente no nacemos sabiendo ser responsables, no nacemos sabiendo que tenemos cosas a nuestro cargo que tenemos que cumplir y que ya sea que lo hagamos o no, esto puede tener buenas o malas consecuencias. Cuando vamos a la escuela, por ejemplo, cuando vamos al kinder, nos damos cuenta de que tenemos ciertas responsabilidades, como llegar a tiempo, hacer una tarea, comer en las horas, prestar atención, y esas responsabilidades se van haciendo más grandes conforme crezcamos, tengamos un hobby o no. Tenemos la responsabilidad de dormir temprano, de hacer lo que nuestra mamá nos diga, de aprender, de muchas cosas. Y esto termina en un punto en el que pues tenemos la responsabilidad de trabajar, de mantenernos, de cuidar a los que nos rodean, de cuidar a nuestros familiares cuando están enfermos en algunos casos, entre otras cosas. Una vez que aprendes todo este sentimiento de responsabilidad, toda esta actitud, te das cuenta de que qué tan importantes son las cosas para ti. Y son esas cosas a las que les prestas atención. La responsabilidad, por supuesto, llegamos a un punto de nuestra vida en el que nosotros decidimos dónde ponerla. Uno decide qué tan responsable ser de ciertas cosas. Puede no hacerse responsable de algunos actos para huir de las consecuencias, no lo sé. Puede uno no hacerse responsable de ciertas personas que nos han hecho daño. Uno no tiene por qué hacerse responsable de las cosas de las que nos inculpan, cosas que no nos importan. Una vez que nosotros nos damos cuenta de lo que nos importa o no y le ponemos responsabilidad, es cuando es importante. Y cuando tú tienes un hobby y tú decides hacerte responsable y tú eres constante con todo eso, tú te das cuenta de que es algo que te importa. Y es también todo esto relacionado con el podcast, de qué tanto importa en el proyecto, en un proyecto general, siguiendo todos los ejemplos que ya mencioné, qué tanto te importa un proyecto. Porque tal vez este hobby, este proyecto, lo iniciaste por otras razones, como yo, muy diferentes a que tú querías hacerlo, a que te gustaba hacerlo y fue tu idea y dijiste, está bien, vamos a hacerlo. Cuando empiezas un proyecto por otras razones que no sea solamente porque tú quieres, es muy probable que fracases. Probable, estoy diciendo, porque no das completamente tu alma en todo eso. Cuando tienes un compromiso, una responsabilidad o simplemente cuando tienes un hobby que te gusta mucho, das toda tu alma en él. Lo tienes como una especie de parte de ti, un cariño especial. Incluso algunos les llaman a sus proyectos hijos para que se hagan una idea de cuánto amor uno les tiene. En dado caso, cuando uno empieza los proyectos por otras razones, es como las carreras que la gente estudia porque sus papás quieren, porque tal familia quiere. Cuando uno empieza un proyecto porque se ve obligado a hacerlo, porque sus papás, su familia, sus amigos, quién sabe, lo obligan a hacerlo. Cuando uno empieza un proyecto para no quedar mal o para quedar bien ante ciertas personas o para hacerse el interesante o para cambiar su vida, pero algo que no es agradable, el proyecto es muy probable que fracase, porque le tienes que poner corazón a todo esto y mucha gente le tiene miedo al que dirán, pero cuando le pones todo el corazón o tal vez todo lo que tú eres a ese proyecto va a salir bien, ya sea que tenga un gran impacto, un poco impacto, el impacto que tú quieras. Obviamente tienes que tener mucha constancia, mucho compromiso, tienes que dar a conocer tu proyecto, pero si tú das a conocer un proyecto que no te apasiona a ti, ese proyecto no va a salir bien. Encariñarte con algo es algo que los seres humanos estamos muy familiarizados. Nosotros, independientemente de cuál sea nuestra actitud o qué tan buen corazón tenemos, como le decimos, nos sabemos encariñar con las cosas. Sabemos encariñarnos con las personas, con las cosas materiales incluso, y nos sabemos encariñar con lo que nosotros creamos, ya sea con nuestro trabajo, con nuestros hijos, con cualquier cosa. Y cuando un proyecto tú lo consideras tu hijo y te encariñas, cuando ves cosas que tú creaste y te das cuenta de que son materiales, que tú hiciste eso, uno
se queda como de wow. Y esa sensación que tú tienes cuando creas tu proyecto es esa sensación que te motiva a ser responsable, a tener el compromiso, a ser constante. Y eso es lo más importante. Para empezar un proyecto, para empezar un hobby siquiera, uno tiene que tener pasión para eso. Las personas, por ejemplo, que estudian alguna otra carrera que no sea relacionada a la música o al arte, por ejemplo, siguiendo todo esto, para que les den de comer, tal vez sean exitosos o tal vez no. No son exitosos porque no le ponen todo su corazón, todo su empeño. No tienen pasión por lo que están estudiando. Y es justamente ahí donde las cosas salen mal. Y si las cosas llegan a salir bien, puede ser que la persona tenga pasión por lo que esté estudiando, pero no pasión propia. Uno también puede tener pasión por hacer felices a las personas, por hacer felices a las cosas incluso, por hacer feliz a la sociedad, por hacer feliz a la mamá, al papá, a la familia, entre otras cosas. Y esa pasión es una pasión muy diferente. Cuando estudias, no sé, medicina o derecho es un ejemplo, pero tú quieres estudiar arte, pero tienes esa pasión de que tus familiares deben de estar felices contigo, deben estar satisfechos con lo que hiciste, eso también te mueve y eso también puede hacer que las cosas te salgan bien. Pero cuando no, es muy probable que fracases. Cuando tienes toda esta motivación de poner orgullosa a la gente que quieres, en esa misma pasión por lo que tú creaste, es cuando el proyecto saldrá maravillosamente bien. También hay otro tema que tanto tiene que ver con el podcast como con los proyectos, que es el miedo al qué dirán. Cuando yo comencé este podcast y mientras planeo los episodios, incluso este episodio, yo me pongo a pensar mucho en el qué dirán. ¿Qué dirán las personas que estén escuchando? Si las personas que me están escuchando me conocen o no. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar del podcast? Incluso cuando estamos haciendo las ediciones de audio o cuando se están haciendo las ediciones del video, se piensa en que esto tiene que impactar, tiene que quedar bien para que las personas que lo vean digan, wow, qué profesional, por ejemplo. Y sí es un poco importante todo esto, el qué dirán, pero no tanto. Porque obviamente, poniendo los ejemplos todavía de un youtuber, una fonda, un negocio, lo que sea, lo primero que te atrae es lo visual. En YouTube, lo primero que te atrae es el título y la foto. Lo primero que te trae una fonda es si se ve limpia. Y lo primero que te trae en una tienda es qué tiene en el escaparate. El logo de las tiendas, de las cafeterías, sí, es importante lo visual, pero eso es solo para atraer la atención. Cuando tienes un proyecto, tú quieres que se dé a conocer y sí, es importante lo visual para todo esto, pero una vez que has atraído la atención, también tienes que impresionar. Y esto tiene que ver mucho igual con el contenido, de lo que sea. Por eso es tan importante pensar en todo lo demás, no solamente en hacerlo popular. Porque tú no quieres ser popular, por ejemplo, en un canal de YouTube por insultar a la gente o en una fonda donde la comida esté mal servida. No, uno quiere ser famoso por hacer las cosas bien. Pero todo esto de el concepto de bien se puede difuminar mucho entre lo que el autor, el dueño considera que está bien y lo que crea que a sus clientes, a sus visitantes, a todo el mundo le va a caer bien. Uno se basa mucho en sí mismo para pensar, ¿qué dirá esta persona? Se basa en uno mismo diciendo, ah, bueno, yo diría esto, yo pensaría esto, a mí me interesaría eso. Y eso está bien, pero también uno tiene que ser un poquito egoísta, si queremos llamarlo así. Toda esta creación, el proyecto que sea, es un bebé tuyo, es eso que creaste con pasión, que quieres, que pusiste tu compromiso, tu constancia, que eres responsable. Y sí, tiene que complacer a los demás, pero uno tiene que dejar de tener miedo al que dirán y complacerse a sí mismo, porque como dije, uno tiene que estar feliz con lo que hace, porque si no, el proyecto, el hobby no va a salir lo suficientemente bien. Pero bueno, ya para finalizar, ¿qué se hace cuando uno fracasa? Creo que es algo muy sano decir que todo el mundo cuando empieza un proyecto siempre va a tener miedo al fracaso. Y no sé si ya mencioné esto, pero es muy importante saber que el fracaso puede pasar. Mucha gente piensa así como, ay, soy yo, a mí no me puede salir nada mal. Pero no. Tenemos un muy mal concepto de el fracaso y lo vemos como algo malo, cuando en realidad no lo es. Son pocas las personas que están conscientes que tener un fracaso es símbolo de aprender y no necesariamente significa que uno no sea bueno o que debería tener vergüenza de todo lo que hizo para ese proyecto. Sí, se puede llegar a ver mal, pero en todo esto entra el qué dirán. Uno no se va a preocupar por cómo, no sé, el familiar molesto dijo que uno era un fracaso solo porque un proyecto fracasó. Pongámonos a pensar cuál es la experiencia de una persona para juzgarte. ¿Acaso, siguiendo el ejemplo, ese familiar molesto ha tenido demasiados proyectos exitosos y por eso te puede juzgar? Y aún así, aunque los tuviera, cada uno vive sus proyectos, su vida de manera diferente. Uno tiene que aprender que el fracaso es parte de crecer, es parte de saber lo que uno quiere. Uno no sabe si su fonda, por ejemplo, fracasó. Eso podría significar que tal vez lo suyo no es poner una fonda.
es poner una tienda o es poner una cafetería, siguiendo estos ejemplos, ¿no? Es muy importante aprender a aprender del fracaso, vaya la redundancia. Y siguiendo el ejemplo de este podcast, yo tenía muchísimo miedo al fracaso, le tenía un pavor enorme, más que nada por el qué dirán. Pero cuando yo solita dejé que todo esto entrara al fracaso, y no solamente porque le tenía miedo, sino porque surgieron muchas cosas en mi vida, además del problema técnico, me di cuenta de que ya sabía qué era lo que no tenía que hacer. Ya había aprendido, ya sabía cómo tenía que expresarme, ya sabía de qué temas podía yo hablar. Me llegó de nuevo la inspiración. Y hay que tener algo muy presente, que es algo que yo también me di cuenta, que las personas que te van a apoyar en un proyecto van a estar ahí, independientemente de lo que pase. Yo me sentí muy feliz cuando varias personas me preguntaron qué había pasado con el podcast. Yo creía que nadie en el mundo escuchaba este podcast. Pero hay una razón por la que sigo grabando en este momento. Hay una razón que me motivó a volver, y es que aprendí del fracaso, entre comillas. Aprendí de ese error técnico, aprendí de todo lo que es en mi vida, y me di cuenta de que no quería el podcast tanto como yo creía. Pero después de un tiempo yo me di cuenta que de verdad lo quiero demasiado, solo que la forma en la que lo estaba queriendo, la forma en la que estaba siendo constante era equivocada. Pensaba mucho en el que dirán, pero eso ya no tiene por qué pasar. Y eso es parte de aprender a fracasar, entre comillas. Una vez que uno aprende del fracaso, o una vez simplemente que un proyecto fracasa, mucha gente se pregunta, ¿después qué? Después de fracasar, después de aprender, ¿qué sigue? Generalmente después de un fracaso, como tenemos esta mala imagen sobre fracasar, mucha gente pierde la motivación a crear un nuevo proyecto, a crear un nuevo hobby, a seguir adelante. Esto tiene que ver mucho con toda nuestra vida en general. Una vez que uno reprueba una materia, que pierde un matrimonio, pierde un empleo, le quitan su casa por falta de pago, uno se siente muy poco motivado, y eso es válido. Algo que también me gustaría resaltar es que es muy válido que una persona esté triste. Hay que dejar que las personas vivan esa tristeza después de un fracaso. Claro que voy a hablar de todo esto de vivir la tristeza un poco más adelante en otro podcast, pero mi punto es que uno se debe de permitir estar triste después de fracasar. Pero con todo esto de aprender del fracaso, uno debe saber que la vida no se acaba aquí, y eso también es una enseñanza de vida general. Solo porque algo te salió mal, la vida no termina ahí. No solo porque pasó algo malo, la vida termina aquí. Y después de un fracaso, uno puede decidir empezar cuantas veces sea necesario. No somos perfectos, y aunque lo busquemos, nunca lo vamos a hacer. La vida de las personas no puede ser perfecta. Por más que ciertas cosas les salgan bien o por fuera parezca que su vida es perfecta, nosotros no sabemos qué es lo que viven detrás de esa imagen. Mucha gente decide mostrar solamente las cosas buenas de su vida, y está bien, porque las cosas malas no son forzosamente para compartirlas. Y después de un fracaso, si uno decide seguir adelante, sí se puede enfrentar mucho al qué dirán, pero es peor quedarse con esa sensación de nunca intentarlo y sentirse mal porque nunca lo intentó, y tener esa cosquilla de qué hubiera pasado, a ceder al qué dirán. Si, no sé, un proyecto de alguien que está escuchando esto fracasó, pero tiene otra idea, debería de seguir, porque eso también habla no solamente de que no le importa el qué dirán, sino también habla de su constancia, habla mucho de su responsabilidad, habla mucho de su motivación y de sus sueños para seguir adelante. Y es cuestión de intentar e intentar e intentar. Como les dije, no todo va a salir bien a la primera. Pero bueno, creo que ya hablé demasiado sobre este tema. Espero que les haya gustado este primer episodio del regreso del podcast. Esto va a seguir siendo la temporada 2 y vamos a seguir grabando por un largo tiempo. Espero que les haya gustado mucho. Yo soy Selena Arce y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio del podcast. Los quiero. Adiós. Gracias por acompañarnos en El Espejo de la Luna. Te esperamos el siguiente episodio. No te lo pierdas.